Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Isabel nació en España en 1271 y se casó con Dionisio, heredero del trono de Portugal, y tuvieron 2 hijos. Cuando los hijos fueron mayores, se enfrentaron a su padre y produjeron rebeliones. En todo momento, Isabel intercedió por la paz en su familia y toda la corte. Siendo reina, vivió como terciaria franciscana al servicio de los pobres, los enfermos y los peregrinos. Iniciamos la Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo y ya no me llamarás mi Baal. Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia. Te desposaré en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. El Señor es bondadoso y compasivo. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia las obras tus portentos. Ellas hablan del esplendor de tu gloria, y yo también cantaré tus maravillas. El Señor es bondadoso y compasivo. Ellas publican tus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas. Divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad y cantan alegres por tu victoria. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años, y le tocó los flecos de su manto pensando: con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y le dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Realmente este Evangelio, cómo lo presenta Jesús. Estamos con el Evangelio de San Mateo. También tenemos las otras versiones de los sinópticos, pero es muy interesante.
En primer lugar, un alto jefe que se acerca a Jesús. Esto ya nos está indicando, lleva, entre este año que venían de Yarare, lleva, a venda y por ñande guará, más para alto jefe, tena pe y aquí todos necesitamos del Señor, todos necesitamos de la fuerza, de la gracia del Espíritu de Dios. Y por eso viene y se postra ante Él, se postra ante el Señor. Es decir, viene a pedirle que se apiade de Él. Mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Ciertamente, queridos hermanos, hoy tal vez no tenemos que tomarlo así de una manera literal, ¿verdad? Este evangelio, pero sabemos lo que significa morir. ¿Cuántos padres hoy también se acercan y vienen justamente también con este llanto, con este quebranto, con este dolor? Padre, mi hija acaba de morir. Padre, mi hijo se está muriendo en la droga. Padre, mi matrimonio se está hundiendo poco a poco. Es decir, estos son los momentos que nos llevan, queridos hermanos, a la muerte. Con Angojina lleva la ñan de Yucá. No nos estamos refiriendo simplemente a una muerte física, a una muerte del cuerpo, ¿verdad? Sino que aquí, para poder resucitar, para poder salir de esa muerte, necesitamos ir, arrodillarnos ante el Señor. Porque utiliza esta palabra tan hermosa. A mí me encanta esta palabra, porque si lo traducimos a nuestro idioma, y gusto vente movía, ya lleva, porque aquí dice postrándose ante el Señor. Ñañesú, veñan de yarare non debe, lleva. Ñañe pomoí, veñan de yarare non debe. Esa es la súplica, lleva. Ñan de yara, hay conte vendere. Pero esto significa también humildad, queridos hermanos, porque te presenta diciendo que es un alto jefe. Añade golaña y no gina la alto jefe, ñande, porque te pegate una cultura, los se la manda, se lleva, o pues vamos a su, ya lleva la ñaña su hangua, el peña de la pichale no debe. Y sin embargo, el Señor nos dice: aquí no hay ni alto ni bajo. Aquí lo importante es saber que el único dueño de la vida, el único dueño de nuestra existencia, el único dueño de nuestra felicidad, porque esta muerte está significando eso. Por eso le estaba diciendo, cuando nuestra barca se está hundiendo, cuando nosotros nos estamos hundiendo, las pepes y na veñan de Yara. Pero vean, entonces, como decía San Agustín de Hipona, ¿verdad? Él decía 3 cositas del cristiano características para encontrarnos ante el Señor y nuestros hermanos. Primero, humildad. Segundo, humildad. Tercero, humildad. 3 veces repetí yo. Y déjate cuñar anotar 3 cosas diferentes. No, Señor, solamente uno es necesario verdaderamente. Considerarnos Adán. Adán dice humus, justamente, y la palabra humus, de ahí viene humildad, humanidad. Somos humus, somos Adán, somos Adamá, somos tierra. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y entonces, esta humildad que necesitamos de postrarnos y de pedirle al Señor y de decir: Señor, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Este es otro elemento importantísimo también. Entonces, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Aquí está la confianza, lleva. Yahuerecona obea. Porque opeaña de Yahuerecono, si no tenemos esto, si no confiamos en Dios, si no confiamos en su fuerza, si no confiamos en la posibilidad de ser restaurados, resucitados por Dios, evidentemente que va a ser imposible también. Pero este alto jefe confía. El hecho de tocar, el hecho de imponerle la mano y vivirá, esta confianza de tocarle significa, queridos hermanos, que es nuestra humanidad, significa nuestra cercanía, significa entonces entrar en contacto
Upeago la ñan de Papa Francisco la siempre geía. Tenemos que tener más que nunca hoy el estilo de la iglesia en salida. Ñaseana. Tenemos que ser humanos, tenemos que ser solidarios, tenemos que acercarnos al hermano, tenemos que llorar con el que llora, reír con el que ríe, sufrir con el que está sufriendo. Pero ñañemboyana, yajeshana, yapocoana, ñañanduana, aupeago la añandúa lleva. Ñandego ya hoy ve ñandeñeve cuando nos vamos a saludarle a una persona que está en el dolor, en el sufrimiento. Ajata añandumi, añanduta. Pechepe aiteye, becheñe aya lleva añanduta, pechera picha. Sufrimiento. Va eva la orecoabe y iñeame, va eva la orecoabe coebe. ¿Qué es lo que le hace sufrir? Ajata añandú. Queridos hermanos, esto me parece que es esencial y fundamental. Nos quedamos solamente en esta frasecita, ¿verdad? Porque después sabemos, continúa este evangelio, da para ratos, da para horas conversar sobre esto porque es un Jesús cercano. Porque después enseguida Jesús reacciona, dice luego Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Dos elementos. Primero es Jesús el que se compromete. Ñande yara na ñandere yay, ñande yara guatao ho porque jae, ñande añanduse o ñanduse, ajata añandumi y ñande yara entonces. Ajata añandumi, cochera bisaben, va eva, la orecoabe jecoebe, esta muerte, este dolor que le causa la muerte de esta hija suya, ¿verdad? Pero no se va solo. Es la comunidad, queridos hermanos, la que acompaña a Jesús. Pidamos esta gracia al Señor una vez más. Ya mi ñandú veñan de la pichacuera, ve lleva umio y contemeabe. Pero no nos olvidemos. Tenemos que arrastrar a todos los discípulos, a toda la comunidad, a todos los que estamos en el seguimiento de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos: que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que pueda acrecentar siempre comunidades de fe, de esperanza y de amor, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que con sus acciones y cercanía al pueblo puedan curar a tantos hermanos de las angustias y dolores, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan la confianza en el Señor y actúen con justicia social y equidad, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que tengan el ánimo de buscar caminos de respuestas a sus situaciones existenciales. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Dios misericordioso, escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. sangre
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una voz. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos
para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Alimentados con tan grande don, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes Con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar.
Malaysia, Paraguay, Pema, Duarte, Hortellado, Recobe, Ñamberu, Gese, Oyero, Viaba, Peomema, Esai, Aguapu, Apabe, Imita, Wibe, Amoca, Azapape, Isenhai, Tuba, Chupeombo, Epora, Haikaria, Ubo, O Juan Buete, Dame, Orai teika tu perubo paira, Pari Julio tomo esaka, Ñandebe Cristo rape, Ape yai kohan wan, Borai jupe oñon dibe. Kokaria maranga tua ñetete, Ñande yaro y por aboy maera, y corazón ha y pomon barete, omuenje aranduwi iñaka, ta y Julio rembia poje toputa, bujetente ariha hoy kobe, hai jujara peina angom bogata. Tembia pui cuacabo envia sacue, Pari Julio tomo esaka, Ñandebe Cristo rape, Ape yai kohan wan, Borai jupe oñon dipe. Neina anga pura heija ñembo epe, Ñamne yara haisbe ya yerure, Pai Duarte, Hortellado a coyetente, Tojesa peja to sambujuña nerecobe, Co iglesia hoga puto hobasa, Pai hermana taba huitose, Hañam de Cristo rapere tayaguata, Muy apope bagaite petañanguaje, Pari Julio tomo esaka, Ñandebe Cristo rape, Muy apeyai kohanwa, Borai jupe oñon dibe. Siervo de Dios, Padre Julio César Hortellado. El Padre Julio César nació un jueves santo, el 12 de abril de 1906, a las 3 de la tarde. Sus padres, una de las familias más acomodadas de Caazapá de aquel entonces, eran Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Hortellado Espínola. Su padre fue un eficaz ganadero y comerciante de varios rubros. Falleció el 6 de febrero de 1943, 6 meses después de la muerte de Julio. La madre se destaca por la sincera caridad hacia cualquier persona necesitada. Julio César Hortellado fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz, según consta la obra del padre Carlos Hein. El certificado decía: en esta parroquia, iglesia de San Pablo de Caazapá, a 10 de agosto de 1906, yo, el infranscripto encargado interino de ella, bauticé solemnemente a Julio César. Caazapá es una ciudad que fue fundada por Fray Luis de Bolaños en 1907. Allí se estableció una de las reducciones franciscanas y uno de los legados de dicha congregación. Es la profunda religiosidad del pueblo, hecho que evidentemente influyó de sobremanera en la vida del padre Hortellado. Desde muy pequeño, Julio César asistía a la iglesia San Pablo, colaboraba como monaguillo. Una de las anécdotas que refiere el padre Carlos Hein, después de la catequesis, reunía en su domicilio a unos cuantos chicos de su edad y él, metiéndose en una enorme barril que se encontraba en el patio y que le servía de púlpito, empezaba a remedar con singular habilidad al párroco del lugar, repitiendo las palabras que éste había pronunciado en su homilía del domingo. A los 7 años ingresó en la escuela de su ciudad natal, Caazapá.
Posteriormente fue invitado por el padre Juan Guillermo Díaz para ingresar en el Seminario Conciliar de Asunción. En ese entonces contaba con la edad de 14 años. El 22 de febrero de 1921, Julio César Duarte Ortellado salió de su Cazapá natal, ingresó en el Seminario Conciliar de Asunción, cuyo rector en ese entonces era el padre Kubler, con otros 9 compañeros. Julio empezó sus estudios y 6 años después solo 3 llegaron a ser sacerdotes. El 2 de noviembre de 1926, un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio al padre Julio el permiso para trasladarse a Roma y concluir sus estudios eclesiásticos en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Ingresó en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano y en los primeros meses de 1927 fue tonsurado. Luego de 3 años de estudio, el domingo 27 de octubre de 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños número 60 de su padre. En cuanto a su ordenación, Julio refería: no puedo explicar la emoción que yo he sentido, todo fue demasiado grande y hondo. Un día después de su ordenación, celebró su primera misa y rememora en una de sus cartas a sus padres: recuerdo cuando yo era chiquito y me ponía el sobretodo viejo de papá para celebrar la misa y confesar. ¡Qué cosa, Dios mío! Todo ha sido verdad, realidad y belleza. Demos gracias a Dios que me ha hecho llegar hasta este día. Luego de unas giras por Europa, regresa al Paraguay en uno de los cañoneros, el Humaitá. Anteriormente fue designado capellán de la flotilla Humaitá y Paraguay, que serían embarcaciones de gran utilidad durante la Guerra del Chaco. El padre Julio llegó los primeros días de mayo de 1931 y el 10 del mismo mes celebra su primera misa en Cazapá e inmediatamente fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. Posteriormente, el 7 de diciembre del mismo año, fue nombrado por decreto teniente cura de la iglesia metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. El 21 de enero de 1932 fue nombrado teniente cura de Cazapá y sus escuderías. También fue nombrado cura párroco de Ubicuí y excusador de Quequeó, también de Emboyapel, por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez, quien además lo designó para servir como capellán del Ejército Nacional en 1933. En octubre de ese mismo año, fue resignado por su parroquia de Ubicuí y sus escuderías. En 1940 recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica y finalmente el obispo diocesano lo retorna a su parroquia de Ubicuí, donde queda hasta su muerte en 1943. La construcción del hospital de Ubicuí fue impulsado por el padre Julio y gracias a las contribuciones, así como algunos aportes del Estado, en 1936 el padre Julio resolvió adquirir una propiedad y construir en ella la casa parroquial. Posteriormente mandó construir el Hogar San José para los niños huérfanos o abandonados. Inmediatamente, en 1941, gestionó y consiguió en Buenos Aires la Avenida de las Hermanas Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Posteriormente, a pesar de las múltiples actividades del padre Julio, se dio inicio a la construcción de la nueva iglesia de Ubicuí, para cuya erección organizó a todos los pobladores de tal manera a que colaboren donando algún material o con trabajos humanos. Bajo su dirección se procedió también a la construcción de los templos de Quequeó y Boyapel, así como la construcción de capillas en parejas como Cordillera, Pereira Cue, Paso Paré, Palacio Cue, Isla Paún, Isla Alta, Loaruguá, etc. En otro momento, como un aporte más a su comunidad, el padre Julio asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubicuí y como tal
reinició la reparación del camino de Quindú a Ubucuí, cuya labor fue fundamental para las comunicaciones con las zonas más alejadas. El padre Julio visitó a una anciana enferma, quien le dijo: «Padre, yo voy a morir, tengo miedo, mucho miedo a la muerte, yo no quiero morir aún. Ayúdeme, padre, ruega a Dios para que me devuelva la salud». El sacerdote le respondió serenamente: «Señora, no hay por qué tener miedo a la muerte. La muerte es un bien que nos envía Dios, porque es una liberación para el alma verdaderamente cristiana. Yo también moriré dentro de 3 años». Y precisamente luego de 3 años de esta premonición falleció. Según la investigación hecha por el padre Carlos Heinz, el padre Julio César Ortellado falleció de la terrible enfermedad llamada tifus, que adquirió por contagio visitando a un soldadito recién llegado de Asunción. Su desenlace se produjo sin sobresaltos el 4 de julio de 1943 a los 37 años de edad. La consternación colectiva fue impresionante. Todos recordaban al sacerdote de imponente figura, animoso compañero de sus feligreses, animador de obras de bien público. Los restos del padre Julio fueron depositados en el campo santo local. Posteriormente, el 15 de agosto de 1962, gracias a las gestiones de los ubucuimienses, los restos del padre Ortellado fue definitivamente depositado en la iglesia local de dicha ciudad. En abril del 2013 fue declarado siervo de Dios. Su causa de beatificación va avanzando en la actualidad. Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije: aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre.
y el sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular. Y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior
y la soledad toca la puerta de tu corazón. Da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá y aún del polvo y las cenizas Él te levantará. Si te sientes tan cansado que no puedes continuar, piensas que ya todo está perdido y has dejado de luchar, da un paso en fe, no temas, Dios tu carga aliviará. Solo espera en Él, nuevas fuerzas te dará. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá y aún del polvo y las cenizas su mano te levantará. No te rindas, no te rindas y confía que Jesús contigo está. No te rindas y confía que Dios cuida de tu vida y no te dejará. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá y aún del polvo y las cenizas Él te levantará. Jesús, su amor te sostendrá. No te rindas, Él nunca te Su amor te sostendrá y aún del polvo y las cenizas Él te levantará.